tengo que anticiparme por si acaso, pediros disculpas porque hoy he hecho eso que en mi pueblo se llama gaupasa, que es que no he pegado ojo en toda la noche porque vengo de estar en Dakar ayer en la reunión del Consejo de la Asociación Mundial y entre la tropa que venía en el avión y la hora a la que he llegado, pues aquí estoy. Eso sí, sin gin tonic, o sea que... Vale, este trabajo que voy a presentar es un trabajo hecho en colaboración con Pepe Soto, que ha decidido quedarse a tomar el sol en Tarragona, y pues no sé qué líos tenía médicos, y Ramón, que no quiere subir porque le da vergüenza, pues, siempre. Pero bueno, quería deciros lo primero de todo, que en esta reunión de PIAR se ha hablado básicamente de dos cosas importantes en general a nivel de la Asociación Mundial de Carreteras y que, bueno, son de los aspectos transversales que más importancia se le dan actualmente. Uno es el de la sostenibilidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, y otro es el tema de la perspectiva de género. La perspectiva de género es algo que nosotros, pues más o menos tenemos, entre comillas, superado. Bueno, tenemos una ministra, tengo una presidenta, ATEP tiene otra presidenta, la inauguración, goleada absoluta, y además, en el caso concreto de la emulsión, pues ¿qué quieres que os diga? La emulsión es muy femenina, no solo en el nombre, sino en su complejidad. Por eso hay tantas mujeres en el mundo de la emulsión, porque solo ellas son capaces de llegar al fondo del asunto. Si alguna vez queréis saber de verdad de emulsiones, tenía una charla con Nuria sobre la doble capa. Este concepto, que no sé si todos manejáis, pues explica mucho el comportamiento, pero solo hay poquitas personas que lo pillen bien. Bueno, enlazando con la presentación de Marimar, una de las cosas que hace falta y que ella ha puesto de manifiesto es, de alguna manera, tener normalizado el campo de las emulsiones. Como ella bien ha dicho, tenemos muy bien normalizadas las emulsiones como producto, tenemos una gama muy amplia, tenemos quizá no todos los ensayos que nos haría falta, pero muchísimos ensayos para caracterizar las emulsiones. Por lo que nos ha dicho mi presidenta y directora técnica del Ministerio, con un poco de suerte, un día de estos, recuperaremos los artículos del PG3 propios de emulsiones, como los riegos, las mezclas en frío y la gran emulsión. Incluso es posible que, aprovechando el impulso del grupo de trabajo que coordina Paco Bea en la Asociación Técnica de Carreteras sobre mezclas a baja temperatura, de la parte de mezclas templadas que lidera Dani, pues salga una base que nos permita también en algún momento tener un pliego de mezclas templadas. Y la otra pata que hace falta, pues es normativa de dimensionamiento. Pero claro, si sabemos cómo hacer emulsiones, si sabemos cómo hacer las unidades, pues luego alguien nos tiene que decir, de alguna manera, oye, ¿cuántos centímetros de qué tienes que poner en función de nuestra esplanada y nuestro tráfico? Y nos lanzamos a esto hace unos meses. ¿Por qué? Pues porque, como ya sabéis todos, las técnicas con emulsión pues están olvidadas en las normas de dimensionamiento. Bueno, están citadas, pero en ningún momento son la base. Son, en el mejor de los casos, para algunos tráficos, una alternativa a las mezclas tradicionales y a las soluciones tradicionales. Bueno, quizá en algún momento haya habido dudas sobre la capacidad de determinadas unidades de contribuir estructuralmente a los firmes. No que no contribuyan, sino que no se sabe muy bien cómo contribuyen. Y es cierto también que la aproximación tradicional al diseño de firmes, que no es la de las tablitas de la 6.1 sino el cálculo analítico, que es lo que soporta las tablitas, pues es complicada porque los materiales con emulsión presentan comportamientos a fatiga difíciles de caracterizar. Así que dejamos de lado
la parte del cálculo analítico y abordamos el tema del diseño desde una perspectiva distinta, que es la perspectiva del método ASTO 93. El método ASTO 93 es el método de cálculo, el método de diseño de firmes más ampliamente utilizado en todo el mundo. Tiene su origen en esas fotos que veis ahí, que son las pruebas que se hicieron en el estado de Illinois después de la Segunda Guerra Mundial, y donde en una serie de circuitos, me parece que hay como, no sé si son 7 o 9 circuitos como ese que veis ahí, o sea, 2 circuitos muy largos, con 2 rectas muy largas y 2 curvas al fondo, y donde la simulación del tráfico no se simula, directamente, como buenos americanos, zapa. Camiones cargados hasta las orejas, eso que veis encima son bloques de hormigón, y a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, y a mirar cómo se rompe. Y en función de cómo se rompe, pues había pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, más tráfico, menos tráfico, pues se obtuvieron unas leyes de evolución de los firmes, y a partir de ahí pues se estableció una metodología que posteriormente ha ido depurándose hasta la última versión, que es la del año 93. Posteriormente a esto, ASTO ha generado un modelo de diseño de firmes, que es el método mecánico empírico, que, bueno, parece la super no sé qué, pero en realidad es el método analítico de toda la vida, complicado de alguna manera mediante algoritmos que permiten generar situaciones diferentes de tráfico, esplanadas, etcétera, etcétera, que complica mucho la cosa, hace que el método sea muy caro de emplear, a tal punto que la mayor parte de los estados americanos han decidido que se quedan con el ASTO 93 y que se dejan de tonterías. Vale. ¿Cómo se caracteriza el método ASTO? Bueno, pues se caracteriza por algunas diferencias de lo que estamos acostumbrados a ver en la 6.1ic. Por supuesto, claro, ni que decir tiene que hay que basarse en el tráfico y en la esplanada, estaría bueno. O sea, en las cargas que va a soportar la estructura y en el soporte de la estructura, como en cualquier estructura que se precie. Un puente es lo mismo. Pero luego introducen factores de manera explícita en el cálculo, que veremos ahora, lo que no quiere decir que nuestros métodos no tengan en cuenta estos factores, lo que pasa es que no están de manera explícita. O sea, cuando tú coges la 6.1ic, tú no tienes que presuponer, el que hace el proyecto no tiene que presuponer que quiere un nivel de confianza del 95% en el resultado de lo que está calculando. No sabemos lo que en su momento se pensó, pero vamos, no hace falta ser muy listo para saber que quien lo hizo estaría pues más o menos en el 97-98% de fiabilidad. Ese es un detalle que en este método aparece claramente desde el principio. Un aspecto fundamental que tampoco nuestra normativa contempla es cómo de seguros estamos de los datos que tenemos. ¿Cómo de seguros estamos que el tráfico es ese que hemos previsto? ¿Cómo estamos de seguros que la capacidad de soporte de la esplanada es la que hemos puesto? Hemos puesto de 2 y nos hemos quedado tan panchos, pero no... De verdad ese 2 es todo el rato de 2, va cambiando o no va cambiando. Y otro aspecto fundamental es el del control de calidad. ¿En qué medida vamos a hacer un gran esfuerzo en tener un muy buen control de calidad o no? Y eso se tiene en cuenta disminuyendo el número de ejes equivalentes que aguanta la estructura. Otro aspecto muy interesante del método, que en nuestro caso está implícito también, es cuál es el nivel de calidad que voy a alcanzar en la nueva construcción. Evidentemente, si los datos no son buenos, pero sobre todo si las cosas no se hacen bien, no voy a llegar al mismo nivel de calidad en la estructura que el que llegaré si las cosas se hacen muy bien. Y por otro lado, hace una previsión de los escenarios de conservación en el sentido de que tiene en cuenta cuál va a ser el nivel de degradación de la estructura que voy a asumir para obligarme a rehabilitar. Eso nuestra norma tampoco lo contempla. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, deciros también que la capacidad estructural se basa en la caracterización mecánica de los materiales, pero a través de unos coeficientes de equivalencia, que no voy a discutir con Jorge Ortiz, porque evidentemente son coeficientes de la
de la normativa son coeficientes enormemente genéricos. Y por último, una cosa muy importante es la evaluación económica. Nosotros eso no lo hemos tenido en cuenta, pero el método incluye una parte de evaluación económica muy potente que obliga a calcular en un escenario una proyección a futuro superior o al menos de 2 veces el periodo de proyecto de la obra, cuáles son los costes de construcción, cuáles son los costes de conservación, cuáles son los costes de rehabilitación, cuáles son los costes de los usuarios y qué valor le asignaríamos a la estructura al final de ese periodo. Bueno, con todo y con eso, pues la cosa es muy sencilla, se aplica esta fórmula que está arriba. Parece complicada, pero no lo es, de verdad que no lo es. Hacedme caso, yo prometo que no lo es. Mirad, logaritmo 10 de V18 sencillamente es el logaritmo del número de ejes que da la estructura que hemos propuesto, ¿vale? Solo 18, no son 18 toneladas, sino 18.000 libras, más o menos 8,2 toneladas. ZR es un coeficiente siempre negativo que hace referencia a la fiabilidad que le vamos a dar al cálculo. Si queremos mucha fiabilidad, si queremos una fiabilidad del 99%, ZR va a valer menos 2 no sé qué. Y si queremos una fiabilidad del 75%, va a valer menos 0, no sé qué. Cuanta más fiabilidad, más negativo, más resta al número de ejes. Ese 0 es la confianza que tenemos en los datos y en el control de calidad. Cuanta más confianza tenemos, más pequeño es el número. Cuanta menos confianza tenemos, más alto es el número. Sn es el valor mágico que vamos buscando. Sn es el structural number, que es expresado en pulgadas, un número que no dice nada hasta que entras un poquito y más o menos, para que os hagáis una idea, 6 centímetros de aglomerado normal es 1 pulgada de valor estructural, ¿vale? Delta de PSI. PSI es el índice de servicio actual de la carretera. Es un valor que va, en teoría, de 0 a 5. 5 es la carretera perfecta. 0 es la carretera por la que no se puede circular, no existe. Valores más bajos a tener en cuenta del PSI normalmente es 1,5. Con 1,5 la carretera ya, digamos, está prácticamente intransitable. Y, por último, MR es el valor estructural del módulo resiliente de la explanada. Así que, pues, es bastante sencillo. Cuanto más fiabilidad queremos y menos confianza tenemos en los datos y en el control, más bajo es el número de ejes que va a aguantar la estructura. Cuanto más gorda es la estructura, cuanto más pulgadas de valor estructural tiene, evidentemente, más tráfico. Cuanto mayor es la diferencia entre el valor que consigo inicialmente de calidad y en el que me pongo como objetivo para empezar a trabajar con la rehabilitación, pues más grande es el número de ejes que va a aguantar. Y, obviamente, cuando mejor es el módulo de la explanada, pues más ejes va a aguantar. Para que os hagáis una idea, si metéis datos aquí, igualdad de datos, pues por ejemplo la explanada, si aumentáis el valor del módulo de la explanada al doble, mentalmente, si el valor de la explanada fuera el doble de CBR de uno a otro, pues estamos consiguiendo aumentar el número de ejes del orden de 2,3 veces aproximadamente. Así que, como todos sabéis, la explanada es algo muy importante y que hay que tener en cuenta. Bien. Claro, ¿cuál es el problema con este método? Pues este método está pensado para yanquis, ¿vale? Entonces hay que hacer un esfuerzo mental. No, tampoco es cuestión de ponerse en plan Capitán América ni nada, pero bueno, primero hay que transformar nuestro valor de referencia del tráfico, que es la intensidad media de vehículos pesados en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio, hay que traducirlo a ejes de 18.000 libras, para lo cual, pues lo primero que hay que tener en cuenta es más o menos en el modelo nuestro a qué equivale un vehículo pesado en términos de ejes, nuestro eje estándar, que sería el de 13 toneladas, para lo cual utilizamos los coeficientes de equivalencia. Estos coeficientes de equivalencia que veis aquí abajo están basados en los coeficientes de equivalencia que aparecen en la norma
de la Comunidad Valenciana y también de alguna manera en el ICAFIR, de la Junta de Andalucía, y que son valores bastante razonables. Cuanto menos tráfico tiene la carretera, menos pesado es el tráfico pesado y, por tanto, el coeficiente de equivalencia va siendo cada vez más pequeño. Nosotros no hemos querido entrar en zonas, digamos, siderales del tráfico, porque no es el campo propio de las técnicas con emulsión, por lo menos en nueva construcción, y por eso hemos empezado del T31 para abajo, ¿no? Hemos desglosado el T4 un poquito más. En vez de T1 y T2, pues hemos bajado hasta menos de 6 vehículos pesados. Incluso probablemente se podría haber puesto una sección sin vehículos pesados, pero bueno, lo dejamos aparte. Y luego hemos transformado el eje de 13 toneladas en eje de 18.000 libras mediante el modelo clásico de Astor, el propio modelo, que es que dividen los pesos de los ejes, se le da a la cuarta potencia por ser firmes siempre semiflexibles o flexibles, y ya está. Y con eso hay un bizcocho, pues sale que un tráfico de entre 100 y 200 vehículos pesados día para un periodo de proyecto de 20 años, que es lo normal, pues se mueve alrededor de los entre 3,5 y 7,5 millones de ejes de 18.000 libras. Y con eso ya hemos entrado en el W18 del proyecto. ¿Más valores? Pues aquí están los que nos han parecido que se pueden utilizar. Obviamente esto es lo que nos ha parecido. No quiere decir que esto esté escrito en piedra, ni que haya que creérselo, cada uno hace lo. En realidad se aplica el método, aplica con su criterio el método, ¿vale? O sea, el proyectista tiene mucha capacidad de dirigir hacia dónde quiere llevar el proyecto. Pero bueno, para nosotros era obvio que el valor de confiabilidad que necesitábamos en el resultado tendría que ser mayor cuanto mayor era el tráfico, por una cuestión de impacto del fallo, y hemos pasado pues de una confianza del 90% en el T31 a una confianza del 70% en el bajo. Y como consecuencia veis que los valores ZR que aparecen al principio de la fórmula pues van siempre siendo negativos, pero van disminuyendo. El valor de S0 estándar es de 0,45 en la norma, pero hemos pensado para las carreteras de menos tráfico, pues siempre va a ser más difícil tener buenos datos y siempre va a ser más difícil que tengamos pasta para un buen control de calidad. Y respecto a los del PSI, a los PSI, es decir, al índice de servicio, al índice de calidad de la carretera, pues lo mismo. Si tenemos más capacidad de control, pues vamos a tener mejores carreteras en los tráficos altos que en los tráficos pequeños. Eso no quiere decir que, evidentemente, en un momento determinado uno no puede decir, en esta carretera, vamos, no se me escapa, pero ni un jilguero. Entonces, pues dice, pues bueno, pues pongo 0,42, ¿vale? Pero, digamos, por hacer una cosa estándar, pues lo que hemos hecho ha sido eso, ¿vale? Y luego, los umbrales de intervención para la rehabilitación, pues a medida que el tráfico era más pequeño, pues hemos sospechado que, en fin, el responsable de administración iba a entrar a rehabilitar antes en una carretera de tráfico más pesado que en una carretera de tráfico más ligero, porque seguramente hay menos gente quejándose. Bien, bueno, lo que hemos hecho, ¿vale? En el caso nuestro, para las esplanadas, lo que hemos hecho es traducir los valores mínimos del módulo del segundo escalón de carga de la placa de carga, que es lo que pide la instrucción, lo hemos traducido a valores de módulo resiliente en P6 y nos hemos permitido una frivolité, y es que le hemos enmendado la plana al Ministerio y hemos metido una explanada nueva, que no le hemos querido poner un nombre así muy raro, pero hemos puesto la E2 Plus. ¿Y qué es la E2 Plus? Pues la E2 Plus es lo que se consigue cuando uno tiene un suelo muy bueno, tiene un suelo seleccionado con un CBR alto por encima de 20, no es que sea tampoco tan habitual, pero para nuestras carreteras, para las carreteras en las que vamos a trabajar con materiales con emulsión, muy probablemente no estaríamos pensando que teniendo un suelo con un CBR de 24 vamos a meter 25 centímetros de suelo seleccionado. No es lo lógico. Lo lógico es que abordemos la solución con una explanada muy buena, con un nivel de CBR muy alto, con un módulo
SV2 alto, pero sin estabilizar. Y por eso hemos introducido esa explanada. Hemos dado unas soluciones para obtener esa explanada, pero en esencia en lo que estábamos pensando es en esto, ¿vale? Es decir, que tenemos suelo adecuado, S3, suficiente como para conformar la explanada. Y bueno, con eso ya, pues a calcular, ¿vale? ¿Cómo se calcularía en un caso normal? Pues agarramos la formulilla, vamos metiendo numeritos. Tenemos nuestro módulo, hemos decidido qué PSI de entrada, qué PSI de salida, hemos decidido qué valor de confiabilidad, qué valor de S0 y sabemos cuánto tráfico queremos que aguante. Entonces, iteramos con la fórmula. Esto en el Excel es muy fácil, buscas objetivo y te sale clavado y te da un número, te da un SN y te dice 6,24 pulgadas de valor estructural. Y aquí sí que donde el método del Aston nos han comido el coco y han hecho muy fácil. Coge los espesores de los materiales que forman el firme, es decir, lo que está por encima de la explanada. Si utilizas una E3 estabilizada, la coronación de la explanada estabilizada es material de firme, en la mentalidad del Aston 93. Y lo único que tienes que hacer es multiplicar el espesor expresado en pulgadas de cada capa por un coeficiente de equivalencia del material de esa capa y en el caso de los materiales granulares por un coeficiente M que tiene en cuenta la calidad del drenaje y cuánto tiempo está o puede llegar a estar saturadas esas capas en un momento determinado en el firme. Bueno, ahí veis los valores que hemos utilizado para el cálculo. Para mezclas en caliente el estándar suele ser 0,44, para la zahorra artificial 0,14, para la zahorra natural 0,11 y lo que es perfectamente discutible, porque no aparece como tal en el método, pues hemos puesto 0,40 para las mezclas cerradas templadas, es decir, mezclas muy parecidas a las mezclas en caliente, pero menos oxidadas y por tanto con un módulo un poquito más bajo. Para las mezclas en frío hemos puesto 0,35, para la gran emulsión 0,33, que eso sí que es un clásico en la literatura americana. Y luego, aunque todo el mundo dice, no, bueno, los riegos y los microaglomerados, bueno, eso en realidad no aporta nada. Bueno, no aporta nada, pero si cuestan pasta hay que darles un valor. Y les hemos dado ese valor. Lo que pasa es que no multiplicamos por nada, simplemente tiene ese valor expresado en pulgadas. Os he dicho antes que una pulgada más o menos son 6 centímetros de aglomerado, pues 0,12 pulgadas, pues más o menos son 0,7 centímetros de aglomerado. Pues por ahí anda la cosa de lo que es un micro o un riego, un bicapa, ¿vale? Muy bien. Y para llegar al final hemos considerado que para facilitar las cosas vamos a dar las tablas y hemos considerado 4 tipos de secciones. La primera sección que hemos considerado son las secciones hiperclásicas, las de la época, iba a decir de los romanos, no, pero la de antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, materiales granulares y riegos, punto pelota, con lo que se han hecho todas las carreteras del mundo a la primera que se hicieron, ¿vale? Luego, las mezclas con capa de rodadura de mezcla bituminosa en frío sellada sobre materiales granulares. Ya sé que en la instrucción se quitó las zahorras naturales, lo sé, ¿vale? Pero como yo soy muy clásico, pues yo las pongo. ¿Y por qué las pongo? Porque si hay suerte y nos dejan explotar un préstamo, pues es mucho más barato que comprar y cumplen su función. ¿Dónde debemos de ponerlas? Si las hay, pues evidentemente en aquellos casos en que la explanada es más floja. Hacer una transición entre una explanada con suelos regularcillos a lo que sería propiamente ya el pavimento o el firme. Perdón. Las siguientes secciones serían en teoría las más novedosas, las que contemplan materiales granulares y mezclas templadas o directamente, si la explanada es muy buena, la posibilidad de utilizar mezclas templadas directamente. Y la última, pues también una clásica, que serían aquellas que se basan en el uso de la gran emulsión como material de base, bien terminado
con un microaglomerado o con una doble capa de microaglomerado, o bien terminado con una mezcla en frío sellada, o bien terminado con una mezcla templada, ¿vale? Y bueno, voy para allá. Ejemplo, ¿vale? Imaginad que tenemos una carretera de la Diputación XX, que después de hacer un sondeo más o menos de cómo puede ir la cosa, alguien, no se sabe muy cómo, pero ha conseguido llegar a la conclusión de que va a tener del orden de 22 vehículos pesados por día en el carril, ¿vale? Periodo de proyecto de 30 años, suponemos un crecimiento del tráfico del 3%, poco optimista. Vamos a utilizar, de acuerdo a lo que os había puesto en las tablas, un coeficiente equivalente de 0,45, hacemos una tasa de interés continuo y eso nos lleva a que vamos a tener 640.000 vehículos pesados en el periodo de proyecto de los 20 años. Muy bien. Hemos hecho nuestro estudio del terreno y hemos llegado a la conclusión de que con un CBR de 10 estaríamos caracterizando correctamente el tramo en el que vamos a colocar nuestra carretera. Eso nos lleva a un módulo de resiliente de 11.000 y pico, y a partir de ahí los datos que nos hacen falta. Yo he dicho, bueno, pues como voy a proyectar yo, tasa de fiabilidad 75%, control de datos calidad de datos y control, pues más bien medio bajini, 0,45, calidad, como voy a controlar mal, no me fío mucho, pues 0,41, y actuaré más o menos con 2,1 cuando la calidad llega a 2,1. He puesto también una calidad de drenaje medio, ¿vale? Ni muy bueno, que no hay nunca, ni muy malo, que tampoco hay tantas veces, y un 12% de días próximo a la saturación. Bueno, estaríamos hablando probablemente de una zona con una pluviometría importante, ¿vale? O sea, de mi pueblo, vaya, que quede claro. Entonces, cogemos la fórmula, iteramos y nos sale un SN de 2,46. ¿Qué significa un SN de 2,46? Pues significa aproximadamente que si lo fuéramos a hacer solo con aglomerado no es la solución, pero si lo fuéramos a hacer solo con aglomerado encima de una esplanada chuchurría con CBR10, nos saldría que teníamos que poner unos 15-16 centímetros de aglomerado. Bueno, no vamos a poner 15-16 centímetros de aglomerado, primero porque es una pasta y segundo porque poner aglomerado encima de una esplanada mala no es la cosa más inteligente que se le pueda ocurrir a uno. Entonces decidimos que vamos a ver soluciones distintas. Entonces, soluciones distintas, la primera solución que tenéis ahí, pues es voy a poner zahorra artificial, modelo vieja escuela, y encima un doble tratamiento superficial, ¿vale? Y con eso, para llegar a 2,46, pues tengo que poner 25 centímetros de zahorra artificial sobre 30 de zahorra natural y coronar con el riego. Y eso me da 2,54. Cumplo, me vale, tengo una solución, ¿vale? Bueno, es que zahorra natural, es que riegos aquí ya no se va a hacer ni el tacto, en fin, bueno, o buscamos otra solución. Y entonces buscamos una solución pues con grado de emulsión. Como a mí me gusta la grada de emulsión, siempre tuve un hacer íntimo yo con la grada de emulsión, pues vamos a usar grada de emulsión y entonces, como la esplanada es un poco chuchurría, como decía, vamos a poner entre la grada de emulsión y la esplanada una buena capa de zahorra, 10 centímetros de grada de emulsión. En realidad, en este modelo lo que he ajustado es el espesor de la zahorra, ¿vale? O sea, fijé que iban a ser 10 centímetros de grada de emulsión y luego calculé la zahorra que tenía que poner. Y encima un micro 8 y con eso me da 2,47 y tengo otra solución, ¿vale? Y por último, pues hombre, como estamos, y ha dicho Marimar que ya está bien y que hay que usar más mezclas templadas, pues venga, le voy a hacer caso a Marimar y entonces voy a poner una solución en base a zahorra artificial, en este caso 25, y mezcla templada 8. ¿Vale? Y con eso me da un número estructural de 250 y por eso tengo 3 soluciones. A partir de aquí, pues ya entraría
la valoración económica, habría que valorar la capacidad y el expertise de los contratistas locales en estas unidades, porque claro, esto de poner unidades que solo saben hacer unos que viven a 3.000 kilómetros de distancia no es muy inteligente, pues hay que saber lo que los míos saben hacer para poner una solución que puedan hacer. Y luego quedaría, evidentemente, como ya también se ha señalado antes, pues hacer una valoración ambiental. Si hiciéramos una valoración ambiental, aquí probablemente pues la primera solución, casi a huevo, habría que decir que habría que descartarla por el impacto de la extracción de materiales naturales y tendríamos que pelearnos entre la de la Zahorra y la templada, que probablemente nos saldrían muy diferentes. Bueno, y con eso ya tendríamos nuestra solución. Esto se puede hacer, el método no es muy complicado. Hombre, a ver, el método tiene 300 y pico páginas. Quiero decir que yo aquí lo he contado muy rápido, pero cuidadín. Y encima está en inglés, con lo cual perturba. No solo que esté escrito en inglés, sino que encima está escrito en pulgadas, PSIs y cosas muy raras que de vez en cuando te desequilibran, ¿no? Bien, no pasa nada. Nos hemos tomado un poco de tiempo para traducir esto a estándar 6.1c, ¿vale? Entonces, aquí tenéis las soluciones que salen en función de los tipos de esplanadas y en función de los tráficos. La solución superclásica del firme flexible hecho solo con riegos la hemos limitado a los tráficos de menos de 25 vehículos pesados día. Cuando hemos utilizado aglomerado en frío ya nos hemos ido a cubrir el T4 completo. Tampoco nos parece que una solución de Zahorra más aglomerado en frío sellado, bueno, teniendo las mezclas templadas y la gran emulsión sea lo más adecuada para un T3. Bueno, aquí veis las soluciones. Incluso veis que con tráficos, con esplanadas E3 estabilizadas, que yo creo que no es lo normal, pero bueno, están en el pliego, pues incluso nos atrevemos directamente a poner aglomerado y sellado, porque con 25 centímetros o 30 centímetros de suelo estabilizado, para un tráfico de menos de 6 vehículos pesados, pues va que chuta. Estas serían las soluciones más novedosas, las que contemplan mezclas templadas. Como veis, la estructura es la misma. En las esplanadas más bajos, siempre con Zahorra. Y en las esplanadas más potentes, pues soluciones para la E2, esa especial que hemos, E2 Plus, o bien Full Depth, solo aglomerado o aglomerado y Zahorra. Y para las E3 nos ha parecido que directamente podemos trabajar con mezcla nada más. Y por último, la tabla de las gravas emulsiones, donde nuevamente, pues para las esplanadas de menos calidad y más tráfico, pues hay que recurrir a una subbase granular. Pero bueno, aquí veis varias opciones. Me parece que incluso nos hemos pasado poniendo soluciones, porque lía un poco la cabeza esto. Pero bueno, esta es la idea. Y la idea, sobre todo, y acabo ya, es poner a disposición de quien quiera pues soluciones que están calculadas. No es que nos hemos mirado los tres y hemos dicho, Pepe, 5, iPhone 5. Y cerramos, no sé yo casi estaría por 6. No, así no se ha hecho, ¿vale? Se ha hecho calculando. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta es la presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y no me voy porque Dani me ha dicho que haga un introito a la cosa de la sesión. Así que el introito lo hacemos en latín. Emulsio bituminosa exemplum susteneri, es decir, que la emulsión bituminosa es un ejemplo de sostenibilidad. ¿Digo bien, Josman? ¿Digo bien? Así que introductio a las sesiones del día. Sostenibilidad, básicamente, son tres cosas. Hay un aspecto social de la sostenibilidad, hay un aspecto ambiental y hay un aspecto económico. Cuando la cosa funciona bien en lo social y en lo ambiental, decimos que la cosa es soportable, ¿vale? Cuando la cosa va bien en lo social y en lo económico, decimos que es equitativo.
y cuando decimos que va bien en lo ambiental y en lo económico decimos que es viable. Y cuando va bien en las tres es cuando decimos de verdad que la cosa es sostenible. Hace falta que estos tres aspectos de la sostenibilidad se cumplan. Y es un poco lo que vamos a ver. No vamos a ver lo del económico, porque siempre queda feo hablar de dinero, pero todo lo demás lo vamos a ver en la sesión. Yo, como ya se ha dicho algo en la inauguración, no me detendré mucho, pero el aspecto social de las emulsiones es evidente. No es posible vertebrar un territorio como el español o como un gran país, como Estados Unidos, como Australia, como Brasil, como Francia, con un montón de población rural organizada en pequeños núcleos, si no somos capaces de llevar carreteras que en otros países, para que os hagáis una idea, le llaman carreteras para toda estación. Significa que cuando llueve se sigue pudiendo circular, porque por ahí hay muchos países que cuando llueve se deja de circular. Con la emulsión vamos a llevar unas carreteras baratas y fiables hasta el último confín. Es verdad que lo podemos hacer también con hormigón y con 20 centímetros de aglomerado, lo que pasa es que no tenemos pasta. Con la emulsión sí tenemos pasta. Y creo además que desde un punto de vista de esa España medio abandonada que tenemos por ahí, con problemas de empleo y tal, las técnicas con emulsión, las técnicas como los riegos, requieren más mano de obra, ayudan también a mantener el empleo en las zonas rurales. En lo ambiental, ¿qué queréis que os diga? Nadie hace reciclado al 100% si no es con emulsión, en templado o en frío, in situ. Tenemos emulsiones, mezclas que no hay que calentar o casi que no hay que calentar, y tenemos unas rodaduras a UTL, ¿vale? O sea, somos capaces de hacer rodaduras de medio centímetro con un micro F5 sin ningún problema. Y en lo económico, yo no hablaré de lo caro y lo barato, pero sí digo que con las emulsiones se puede hacer verdadera conservación preventiva. Y la clave para mí de la economía circular en lo que concierne a carreteras está precisamente, está por supuesto primero en diseñar firmes de larga duración, eso es obvio, pero luego está en la anticipación, en la conservación preventiva, no esperar a que aquello, bueno, no iba a decir una palabrota, no la digo, a que aquello se quede hecho una porquería, ¿vale? Porque así es como tiramos el dinero. La verdadera economía circular está en diseñar buenos firmes y conservarlos antes de que parezca que se van a romper, no de que se rompan. Y en eso tenemos un desafío. Lo comentaba hace unos días con José Manuel para un artículo. Nuestro verdadero problema es convencer a los decisores políticos que una carretera que tiene una pinta magnífica hay que hacer conservación preventiva, porque eso es muy difícil de entender. Y es el desafío. Y bueno, con eso os dejo ya y muchas gracias por vuestra atención.